Muy bien, jóvenes, pues vamos a empezar. El tema de hoy es métodos de solución de problemas. Nos vamos a enfocar básicamente en los algoritmos, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa el día de hoy. Y bueno, para la solución de un problema por computadora, que así le vamos a definir a esta situación, nosotros podemos definir cualquier cantidad de situaciones y poder describir una serie de pasos que nos lleven a la solución, ¿verdad? Y a partir de ahí surge el concepto de algoritmo, ¿verdad? Una sucesión de pasos para la resolución de un problema, ¿verdad? Una resolución de pasos, una sucesión de pasos sistematizada, ¿verdad? Que por ahí va la definición de qué es un algoritmo. Entonces, vamos a empezar diciendo, pues, qué es lo que vamos a hacer para poder resolver un problema utilizando, pues, la computadora. Básicamente, si nosotros necesitamos utilizar una computadora, pues nosotros deberíamos de aprender un lenguaje de programación, uno, varios o muchos, ¿verdad? Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, vamos a tener muchas formas de poder resolver un problema utilizando una computadora, ¿verdad? Y cada una de ellas diferente, pero al final la raíz de todo esto es un algoritmo escrito ya sea en cualquiera de estos lenguajes de programación o bien utilizando algo que se llama pseudocódigo. Entonces vamos a ver un poco más adelante qué es el pseudocódigo y luego pues nos va a tocar hacer algunas prácticas con esto. Entonces para quienes ya hayan trabajado con esto, pues se les va a hacer relativamente sencillo, y para quienes no, pues vamos a empezar desde la parte inicial, ¿verdad? Desde el principio, para que todos estemos en sintonía. Entonces, vamos a dividir esto en fases, ¿verdad? Vamos a tener la fase de la identificación del problema, la fase donde vamos a solucionar el problema diseñando un algoritmo, y la fase número 3 donde vamos a implementar la solución y vamos a probar si funciona, ¿verdad? Esas van a ser las fases que vamos a ocupar. Primero identificamos el problema, luego diseñamos una solución y luego la implementamos, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa al finalizar. Muy bien, entonces en la parte de identificación nosotros lo que tenemos que hacer es analizar, por ejemplo, cuál es el problema, cuál es el objetivo, qué alternativas tenemos para llegar a la solución, de qué manera nosotros podemos ser partícipes de esa solución y pues al final cuáles son todos los actores que hacen parte del problema para poder orientar la solución adecuadamente hacia ese lado. Entonces lo que toca en la identificación es, por ejemplo, si nos dicen ordene 3 números de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, analizamos cuántos números nos dicen. 3. Bueno, los números pueden ir negativos, no pueden ir negativos, pueden ir positivos, los números deben de ser muy grandes, muy pequeños, todas esas cuestiones se identifican. ¿Y cuál podría ser el problema? Bueno, es que si el primero es el más grande que los otros dos, entonces debería ir primero, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, nosotros ya identificamos cuál debería ser el problema. Bueno, ordenar los números y luego vamos a diseñar un algoritmo que nos permita llegar a la solución, y este algoritmo debería ser optimizado para poder utilizar la menor cantidad de actividades para llegar hasta la solución, ¿verdad? Entonces en la parte de análisis no nos queda más que solo hacer el análisis de todas las situaciones que conlleva la solución y luego pues ya pasar a la parte de la solución del problema, donde ya tenemos el análisis hecho y entonces nos toca hacer el diseño y verificación del algoritmo. Entonces aquí pues empezamos analizando el problema, que eso lo hicimos en el paso anterior, ¿verdad? Necesitamos tener una idea clara de lo que se solicita, ¿verdad? Y qué o cuáles son los datos necesarios para conseguir la solución. Entonces en el problema que habíamos planteado al principio, que si ustedes lo quieren ver es simple, pero es ordenar 3 números de mayor a menor. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones? Bueno, necesitamos 3 datos. ¿Y cuál sería el orden? Del más grande al más pequeño, ¿verdad? Entonces analizamos todas esas situaciones para poder hacer una solución adecuada. Muy bien,
Luego vamos a diseñar un algoritmo. Bueno, ¿qué vamos a diseñar? Pues una sucesión de pasos, ¿verdad? Ordenarlos para que vayan uno detrás del otro y que simplemente puedan la sucesión de seguir esta sucesión de pasos al, para llegar a la solución. Muy bien, entonces dice que si nosotros queremos hacer un algoritmo, por lo menos debería de contener esto. Debería de ser preciso, miren, indicando el orden de la realización, es decir, por lo regular los algoritmos van de arriba hacia abajo y al finalizar, pues nosotros deberíamos de cumplir el objetivo del algoritmo. Definido, si se sigue el algoritmo varias veces proporcionándole los mismos datos, debería de tener siempre los mismos resultados, ¿verdad? Entonces debería de mantener la integridad de los datos. Si yo pongo entre los tres números que vamos a ordenar 3, 2 y 1, pues al final el resultado debería ser 3, 2 y 1. Si yo pongo 1, 2, 3, pues el resultado debería ser 3, 2 y 1, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una definición de datos y una integridad de la información. Y debe ser finito. Bueno, debería de tener un número finito de casos, de pasos, es decir, debería de tener un inicio y debería de tener un fin, ¿verdad? Muchos de los problemas que a veces tenemos cuando estamos trabajando con los algoritmos son los ciclos o los bucles, ¿verdad? Que al final se debería de repetir un número finito de veces, ¿verdad? Pero muchas veces las condiciones no se cumplen y entonces ahí es donde se vuelve un bucle infinito y pues el problema nunca termina y nunca podemos llegar a la solución, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones y cuando ya estemos analizando las estructuras vamos a tomar en cuenta esta situación, ¿verdad? Entonces seguimos con cuáles son las etapas del algoritmo, ¿verdad? La primera, esto es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Cuál era el proceso? ¿Cuál era en sí una arquitectura básica que estábamos nosotros diciendo de una computadora? Bueno, teníamos que tener una entrada, un proceso y una salida. Un algoritmo funciona de esa manera, ¿verdad? Nosotros deberíamos de tener datos de entrada, un proceso con el cual nosotros podamos indicar al final una salida, ¿verdad? Y después de la parte de la salida, pues tener alguna u otra retroalimentación si de ser necesario, ¿verdad? Entonces, pero básicamente los tres pasos son datos de entrada, el procesamiento que se le va a dar a esos datos de entrada y la manera en que se va a presentar esos datos ya procesados. Entonces, todo eso viene descrito en el algoritmo, ¿verdad? Entonces, por lo regular empezamos definiendo cuáles van a ser los datos de entrada, o bien variables o constantes, ¿verdad? O estructuras. Y luego, pues, todo el procedimiento de solicitar los datos, ¿verdad? Luego, ¿qué operaciones vamos a hacer? En este caso van a ser condiciones y vamos a ordenar tres datos, ¿verdad? O tres números. Y al final, ¿cómo los vamos a presentar? Y se nos dice que es de mayor a menor, entonces la salida debe ir orientada en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí se describe un pequeño ejemplo. Lo que se quiere hacer es cambiar la llave del cambiar la llanta del carro. Y entonces, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer? ¿Cómo podríamos definir nosotros una sucesión de pasos que nos lleven a cambiar la rueda del carro, ¿verdad? Para quienes lo han hecho, yo me imagino que tienen idea de cómo hacerlo, pero si nos piden, por ejemplo, yo digo, miren, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer pues es sacar la llanta. No, lo primero que deberíamos de tener son las herramientas para poder sacar la llanta, ¿verdad? Entonces ahí vamos ordenando las ideas y vamos ya creando el algoritmo, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de tener? Entonces analizamos el problema. Bueno, se quedó sin aire la llanta. ¿Dónde estamos primero, verdad? Entonces, si no podemos hacer que alguien la repare, pues entonces nos tocará a nosotros. Pero, ¿cuál es el procedimiento a seguir para nosotros poder cambiar la llanta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Francisco Ortiz está por ahí.
Muy bien, Francisco, ¿usted nos puede dar algunos pasos iniciales que usted cree que podemos nosotros llevar a cabo para poder cambiar una llanta? Suponga que usted ya tiene las herramientas, se bajó del carro, ¿qué es lo que empieza a hacer? Bueno, tal vez dije, Buenas tardes. tenía mala conexión, pero ya se estableció. ¿Ya? Ah, bueno, Ya, ya. le escuchamos. Este, Como primer lugar, eh, analizar si traigo la herramienta o, Ajá. o si tengo, primero, si tengo herramienta, analizar si traigo. Ya luego se procede, sacar los tornillos, me imagino, las tuercas. Ajá. Ya luego, pues, yo creo que es levantar primero ¿cómo se llama El tricket. Sí, el tricket, sí, primero levantar el carro con el tricket, y luego sacar las tuercas. Sacando las tuercas, se procede a sacar la llanta, algo así. Muy bien. ¿Alguien, alguien más, jóvenes? Por ejemplo, Jorge. Ah, bueno, Milton. Milton levantó la mano por ahí. Dígame, Milton. Ahí estamos. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Como usted estaba diciendo, que el algoritmo creo yo que era una serie de pasos, ¿va? Que Así es. mencionaba para llegar a una solución. Entonces, como primer paso, primero, como estamos hablando solo de sacar la llanta. Primer paso sería tener una llave de chucho. Segundo paso sería aflojarlas. Tercer paso sería levantar el carro por medio de un tricket. El cuarto paso sería terminar de sacar los chuchos. Y por último, la llanta. Esos serían los pasos que utilizaría solo para sacar una llanta. Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, pues Milton le agregó un paso o una situación diferente a la que describió Francisco. Por ejemplo, él dijo, vamos a levantar el carro primero y luego quitamos las tuercas. Lo que dijo Milton fue, vamos a aflojar las tuercas, levantamos el carro, terminamos de quitar las tuercas y luego quitamos la llanta, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un algoritmo, pues lo tendríamos que detallar de esa manera. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta llegar a poder quitar la llanta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros cometemos algún error en la sucesión de pasos, pues simplemente cuando levantemos la llanta y no hemos aflojado, pues en este caso las tuercas, posiblemente lo que vaya a pasar es que vaya a girar la llanta y no podamos quitarla, ¿verdad? Por eso por lo regular se hace cuando está en el suelo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes obtienen un pequeño error y entonces vienen y retroalimentan su algoritmo, ¿verdad? Es decir, ajustan los pasos y pues ya lo vuelven a probar y entonces se dan cuenta que de esa manera funciona y ahí vamos entre una prueba y error dándonos cuenta de dónde podremos ajustar los algoritmos, ¿verdad? Entonces de esa manera funciona y pues cada uno tiene una manera de plantear el problema y tiene una manera de solucionarlo. Entonces vamos a ver, aquí en la presentación está, si ustedes se dan cuenta dice aflojar los tornillos, luego ubicar el tricket, ¿verdad? Levantar el tricket, luego quitar los tornillos de la rueda pinchada y hasta ese punto que les había dicho que quitamos la llanta, ¿verdad? Luego pues ya ponemos la rueda de repuesto, los tornillos, se baja, se saca el tricket y luego se apretan los tornillos ya al final, ¿verdad? Entonces ese sería el procedimiento completo. Y sí, como les digo, entonces deberíamos de definir en lo que hacemos, en todo lo que hacemos hay algoritmos. Nosotros si nos levantamos, que es como dice han leído por ahí alguna situación donde dice, por ejemplo, llega alguien a tu casa y toca la puerta, ¿qué es lo primero que abres, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un algoritmo para poder eh, eh, para poder dar solución, ¿verdad? Entonces en este caso si estábamos durmiendo, ¿qué es lo primero que abre? Pues los ojos, ¿verdad? Y entonces a partir de eso hacemos una sucesión para poder llegar hasta poder
atender a quien está tocando la puerta, ¿verdad? Entonces, cada cosa, claro que muchas cosas nosotros no hacemos una lista de pasos, sino que las seguimos simplemente por costumbre, pero cuando nosotros tenemos que trabajar o solucionar un problema por medio de la computadora, a la computadora sí le tenemos que decir cada uno de los pasos para poder llegar a la solución, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros por ejemplo, los ingenieros de sistemas lo que piensan mucho son en esas situaciones, ¿verdad? O sea, nos enseñan mucho el análisis de las cosas, entonces, por lo regular, uno se vuelve más analítico, es decir, muchas veces las personas tienden a responder rápido, ¿verdad? Porque de esa manera funciona. Pero muchas veces hay que analizar antes de poder dar una respuesta. Entonces pensamos en los posibles escenarios que pueden haber, porque de esa manera se nos enseñó a hacer algoritmos, ¿verdad? Entonces, cada algoritmo y cada variación lleva a un diferente resultado, ¿verdad? Como habíamos dicho, en lo primero lo que nos hizo falta fue aflojar los tornillos y si nosotros hubiéramos levantado el carro y aflojar los tornillos ya con el carro levantado, pues posiblemente no se hubiera podido, ¿verdad? Por lo regular lo que pasa es que gira la llanta y no podemos aplicar la suficiente presión, ¿verdad? Muy bien, entonces así es como vamos a ir aprendiendo a hacer algoritmos, ¿verdad? Son una sucesión de pasos que tienen un objetivo, que es resolver un problema. Muy bien. Entonces, en la implementación, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos diseñado el algoritmo, lo tenemos mejorado, al final, pues una vez que está diseñado, representado medio, en este caso, pseudocódigo, que esto que acabamos de hacer aquí atrás, eso es pseudocódigo, es decir, simplemente usar palabras simples para poder describir los pasos que van a llevar a la solución del problema, ¿verdad? Eso es pseudocódigo. Entonces, ya que tenemos diseñado y representado el algoritmo mediante pseudocódigo y verificando, pues pasamos a la fase de codificación o traducción del algoritmo, ¿verdad? En un determinado lenguaje de programación para que pues la computadora pueda ejecutarlo, comprobarlo, mediante algo que se llama un compilador, ¿verdad? Entonces ya el compilador lo que hace es, mediante procesos de sintaxis y semántica, pues mostrarnos la solución que nosotros mismos diseñamos, ¿verdad? Entonces, si está correcto, pues nos va a dar un resultado, y si está incorrecto, pues vamos a saber nosotros dónde está el error, porque por lo regular los compiladores nos indican cuál fue el error y nos señalan la línea de código por donde terminó la ejecución, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede. Pero eso ya es un poquito más adelante, cuando ya estamos trabajando con el compilador directamente. Pero por el momento lo que estamos haciendo es nosotros describir una serie de pasos en papel, por ejemplo, para empezar a diseñar los algoritmos. Entonces, la fase de implementación la vamos a hacer posteriormente. Lo que vamos a hacer ahorita, o lo que vamos a aprender a hacer primero, va a ser la parte del análisis y el diseño de la solución, ¿verdad? Luego, posteriormente, ya vamos a, como les digo, vamos a hacer un poquito de la introducción de C++, y a partir de eso vamos a implementar ya lo que vamos a trabajar. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quieran agregar antes de que si continuemos con pseudocódigo. No, muy bien, entonces continuamos. Yo tengo una pregunta ahí, disculpe. Cuénteme, Ernesto. Gracias. Entonces, al hablar de pseudocódigo, es como el primer procedimiento para llegar al algoritmo. Es básicamente un algoritmo, pues, no necesariamente tiene que estar escrito en un lenguaje de programación. El pseudocódigo no es más que utilizar, por decirlo así, lenguaje coloquial o lenguaje común para describir los pasos que van a llevar a la solución. Eso ya es un algoritmo, de manera simple, pero es un algoritmo. Cuando, por ejemplo, lo que vimos en las diapositivas pasadas, donde describíamos el cambio de la rueda, ¿verdad?
Eso es un algoritmo, es una sucesión de pasos ordenada, sistemáticamente ordenada. ¿Para qué? Para que al final podamos cambiar la rueda. El pseudocódigo solo es un lenguaje, por decirlo así, solamente que es un lenguaje común, un lenguaje normal, hablando desde el punto de vista de cómo nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Eso es el pseudocódigo. Ok, gracias, Inge. Muy bien. Entonces, aprovechando lo que decía Ernesto, no se confundan en decir que un algoritmo solo es si está escrito en C++, o un algoritmo solo está escrito en cualquiera de los lenguajes de programación de alto nivel. En este caso, el pseudocódigo lo que hace es representar de manera simple los pasos del algoritmo, ¿verdad? O los pasos que están dentro de un algoritmo. Entonces, un algoritmo es algo tan simple como hacer una sucesión de pasos, por ejemplo, para salir a comprar algo, ahora que hay muchos más pasos que agregar, por ejemplo, ponerse la mascarilla, llevar el gel, pues antes de tocar y después de tocar algo, usar el gel, es decir, todas esas cuestiones, pues es un algoritmo, ¿verdad? Si nosotros lo describimos con lenguaje pues simple, es un pseudocódigo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, como decía aquí, en programación, lenguaje artificial e informal útil para programadores para el desarrollo de algoritmos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Habíamos definido que era pues la palabra pseudocódigo que pues en muchas situaciones, como dice aquí, es un lenguaje artificial e útil para programadores para el desarrollo de algoritmos. No es un lenguaje de programación, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser compilado o ejecutado, aunque hay compiladoras que ya ejecutan pseudocódigo. Claro que el pseudocódigo lo trabajan de la manera específica, semánticamente específica de ese programa, ¿verdad? ¿Alguno conoce algún programa donde podamos trabajar pseudocódigo? ¿Algún compilador donde podamos nosotros escribir en pseudocódigo y que podamos ejecutar el programa? ¿No? ¿Ninguno ha trabajado PSINT? PSINT. Sí, exactamente ese es Jaime, PSINT. Muy bien, entonces el trabajo que hay para la próxima semana es, ahorita vamos a ver unas estructuras de pseudocódigo. Esas estructuras hay que, pues lo que tenemos que hacer es cómo se van a escribir, cuál va a ser la sintaxis correcta dentro de PSINT, porque la próxima semana vamos a trabajar con ese programa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es correr algún pseudocódigo ahí en PSINT y ver cómo funciona, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan chequeando, ¿verdad? Entonces, la tarea va a ser, les voy a dejar aquí unas estructuras que hay que ver, que son básicamente ciclos y condicionales, para poder analizar, aparte de cómo podría ir la estructura general de un programa dentro de PSINT, ¿verdad? Entonces, quienes ya lo hayan trabajado, pues se les va a hacer muy simple. Quienes no, pues simplemente van a tener que investigar un poquito para ver cómo funciona, ¿verdad? Y luego vamos a hacer ya las prácticas ya más formales. Muy bien, gracias Jaime. Muy bien, entonces decía, todo documento en pseudocódigo debe permitir la descripción de instrucciones primitivas, instrucciones de proceso, instrucciones de control, instrucciones compuestas, instrucciones de descripción. Cada una de ellas, pues instrucciones primitivas pues son simples, por ejemplo, lecturas, impresiones, instrucciones de proceso, pues ya el proceso sí en sí de la información que se ingresa. Instrucciones de control, por ejemplo, pueden ser ciclos o condicionantes compuestas, es decir, un ciclo adentro de otro ciclo, o bien condiciones anidadas, cuestiones, y descripción, pues al final poder tener algún tipo
de información de todas esas instrucciones que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver si podemos, las vamos a ir describiendo poco a poco y se van a dar cuenta ustedes los tipos de instrucciones que deberíamos de tener. Entonces el pseudocódigo, aunque es un lenguaje que es, pues no es un lenguaje de programación como dice aquí, aunque nosotros deberíamos de tener una manera de escribirlo, ¿verdad? Y esa manera de escribirlo pues va a ser mediante la sintaxis que se va a manejar dentro de PCInt para que todos estemos en la misma sintonía y podamos ejecutar los programas desde ahí. Muy bien, entonces la estructura a seguir de su relación va a ser básicamente esa es la estructura del algoritmo que nosotros tenemos que poner. Por ejemplo, la cabecera, ¿verdad? Es decir, en la cabecera va a ser un módulo específico de la cabecera que va a llevar el título del programa, ¿verdad? Si hay módulos, pues describir los módulos. Los tipos de datos, es decir, vamos a describir si hay variables, hay constantes y cada una va a tener un tipo de dato, por ejemplo, numérico, por ejemplo, carácter, o bien cadenas de caracteres. Entonces todo hay que definirlo en la cabecera. Y luego en el cuerpo empezamos a describir las instrucciones para llegar hacia la solución, ¿verdad? Entonces, por lo regular esto está descrito como un inicio y un fin, ¿verdad? Inicio para empezar a ejecutar las instrucciones ya de proceso y fin, donde se describe que ya se llegó a la solución y se dieron los datos de salida y podemos terminar el programa, ¿verdad? Esto es un cuerpo o bien una estructura estándar, por decirlo así. La mayoría de programas trabajan de esa manera, a menos de que pues trabajen de manera encapsulada, es decir, como trabaja la programación orientada a objetos, ¿verdad? Que trabajamos directamente sobre botones, trabajamos directamente. Entonces cada uno tiene su propio código y dependiendo de la interacción del usuario, pues entonces se activa el código que está encapsulado en cada una de los elementos o los objetos de los cuales están dentro del programa. Entonces, si vamos a trabajar texto o bien ahorita en compiladores que lo que hacen es seguir una sucesión de pasos, pues esa es una estructura que vamos a tener siempre, ¿verdad? Por lo regular esa va a ser. Muy bien, entonces, como les decía yo, hay tipos de datos. Bueno, definimos los tipos de datos, pues hay tipos de datos simples que son los que por lo regular vamos a trabajar aquí. Van a haber numéricos y no numéricos, ¿verdad? Los numéricos entero, real, es decir, entero no tienen puntos decimales y real sí pueden incluir los puntos decimales. Y los que no son numéricos, tenemos lógicos o booleanos, ¿verdad? Que pueden ser verdaderos o falsos, de carácter, que es simplemente un carácter o una cadena de caracteres, ¿verdad? Y los de usuario, que pues es un poco menos común, pero también en algún punto se utilizan, ¿verdad? Y los estructurados, pues aquí es donde definimos matrices, vectores, pilas, colas, por ejemplo, y también en la parte de ficheros, ¿verdad? Cómo podemos nosotros crear archivos o bien una pequeña base de datos compuesta de una cantidad de ficheros, ¿verdad? Para poder trabajar dentro de los programas. Entonces, cuando ustedes estén en su curso de C++, más o menos, que se llama algoritmos del próximo semestre, más o menos llegan hasta la parte de crear datos estructurados externos como ficheros o pequeñas bases de datos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo vayan a conocer. En este curso, como les digo, es introducción y de todos los temas son pequeñas introducciones y pequeñas informaciones que son necesarias para que cuando ustedes lleguen a los cursos específicos, pues por lo menos sepamos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Entonces el día de hoy y las clases siguientes, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al curso de algoritmos, ¿verdad? Entonces por lo regular vamos a empezar de pseudocódigo, vamos a pasar a hacer algoritmos, basados nada más en pseudocódigo, los vamos a probar, luego vamos a hacer diagramas de flujo, también los vamos a probar y luego pasamos ya específicamente a hacer algoritmos
en C++, en el lenguaje C++, ¿verdad? Entonces también los vamos a probar en el compilador si nos da todo el tiempo que nos queda, ¿verdad? Muy bien, aquí están pues algunas definiciones, básicamente los rangos de datos, es decir, si ustedes se dan cuenta, habíamos dicho booleanos, si ustedes lo ven en la parte central, que eran verdaderos o falsos, eso es lo que está escrito ahí en la primera línea. Pero hay diferentes tipos de datos numéricos, por ejemplo, byte, integer, long, single, double, y todos estos lo que tienen es que tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, byte, que decíamos que era un entero, integer era un entero un poco más grande, miren, y si ustedes ven el rango, pues ahí ven que yo con byte solo puedo poner números de 0 a 255, pero ya con integer yo puedo poner números hasta 32.767. Entonces muchas veces nosotros no definimos correctamente los tipos de datos y tenemos unas multiplicaciones muy grandes, por ejemplo si estuviéramos haciendo multiplicaciones y al final no, nos da un 0, por ejemplo, o nos da un error, y entonces ¿a qué se debe el error si todo está funcionando bien? Pues muchas veces es con respecto al tipo de dato, ¿verdad? Cuando estamos trabajando pseudocódigo, por lo regular ponemos numérico, o ponemos carácter, o ponemos lógico, si es falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues es menos probable que tengamos algún problema de esto, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos idea de qué es lo que, tenemos que revisar. Perdonen, que no había vuelto a poner a grabar la clase. Son estructuras repetitivas o iterativas, ¿verdad? En este caso son ciclos, ¿verdad? Entonces, también esto necesito que ustedes vean cómo se pone, por ejemplo, el bucle mientras. Las diferencias entre el bucle mientras y el bucle repetir es que mientras primero ejecuta la condición y luego las instrucciones. Si la instrucción se cumple, ejecuta las condiciones. Pero en el repetir, primero hace las instrucciones y luego compara si las debe de volver a hacer, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, porque una debe cumplir la condición antes de empezar a trabajar y la otra trabaja y luego pregunta, ¿verdad? Si se debe volver a repetir. En el caso de mientras, que ustedes lo ven aquí, esto se repite hasta que se cumpla la condición, ¿verdad? Entonces, si nunca se cumple la condición, ¿qué es lo que sucede? Que se va a repetir infinitamente, ¿verdad? Muy bien. Este es hacer, ¿verdad? Que funciona más o menos como repetir. Va a funcionar mientras se cumpla la condición, pero siempre lo va a hacer por lo menos una vez. Para, que este es como el ciclo for, para los que tienen un poco más de experiencia con esto, es como un ciclo for, es decir, se va a hacer mientras no se cumpla la condición, y vamos a tener un inicio y un final para esa situación. Y en el caso de mientras, pues es la misma situación que teníamos atrás, ¿verdad? Entonces, mientras se cumpla una condición, nosotros vamos a repetir las instrucciones que están dentro de los ciclos. Aquí tenemos un ejemplo de utilizando pseudocódigo y utilizando un ciclo. Por ejemplo, dice, mostrar 10 veces un mensaje. Bueno, ¿cómo podemos saber si son 10 veces? Por lo regular hay que identificar una variable que sea contador y otra variable que lleve el conteo dentro del mismo ciclo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar para. Entonces, hacer, ¿qué es hacer? Bueno, en este caso es el inicio de un ciclo, miren, pues. Y dice escribir, qué linda es la vida. Y luego decimos que a lo que tiene n, que es 1, le sumamos 1, ¿verdad? Y de ahí dice, mientras que n sea menor que 11, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hizo? Pues al final, lo primero que fue que escribió, qué linda es la vida, y le sumó 1 a n. Y de ahí pregunta, ¿es menor que 11? Sí. Bueno, si es menor, volvemos a hacerlo. Ahora en la parte de abajo dice, otra forma de poder realizarlo es con un ciclo para, ¿verdad?
e inicializamos i con 1 y dice que hasta 10 con paso 1, es decir, vamos de 1 en 1, ¿verdad? Y luego escribimos qué linda es la vida y hasta que eso sea un 10, hasta que i sea un 10, se va a terminar, ¿verdad? Entonces es otra manera, porque primero lo que hace es inicializar y hacer la comparación. Si de una vez ponemos que llega hasta 1 y vamos de 1 en 1, pues al final solo lo hace una vez y se sale, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que las estructuras repetitivas, algunas hacen primero las instrucciones y luego hacen la pregunta, y algunas otras preguntan y si las condiciones están dadas, pues lo ejecutan la primera vez, la segunda y dependiendo de la condición de final que tengamos. Muy bien, entonces como habíamos dicho, los lenguajes de programación deberían de contar de tres cosas: un léxico, una sintaxis y una semántica. Entonces dice aquí, el léxico es el conjunto de símbolos, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿cuál va a ser el léxico que vamos a utilizar dentro de PCInt, ¿verdad? Es decir, si leer se escribe como leer, ¿verdad? O si escribir se escribe escribir, o si es entrada o si es salida, ¿verdad? Entonces, eso es el léxico. ¿Qué palabras vamos a utilizar para poder hacerlo funcionar? En el caso de la sintaxis son las reglas que indican cómo realizar las instrucciones, cómo escribirlas correctamente. Y en el caso de la semántica, reglas que permiten determinar el significado de cualquier instrucción, ¿verdad? Una es pues los elementos, el otro es las instrucciones de cómo construir y el otro es cómo se van a interpretar, ¿verdad? La manera correcta en que se interpretan. Entonces tómenlo en cuenta. Muy bien, vamos a tener básicamente tres tipos de lenguajes: lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel y por último lenguaje de alto nivel. Por lo regular nosotros podemos programar hasta el lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje ensamblador. Nosotros podemos, por lo regular, para hacer un programa en lenguaje ensamblador que escriba un mensaje, se llevan entre 30 y 40 líneas de código, ¿verdad? Pero en alto nivel, ¿cuántas líneas de código nos lleva escribir un mensaje en pantalla? Pues por lo menos entre el inicio y el final del programa son 5 o 6 líneas nada más, ¿verdad? Entonces sí hay mucha diferencia porque el lenguaje bajo nivel tiene que llamar a todos los procedimientos exactamente para poder funcionar, a librerías, llamar a interrupciones del procesador y pedir una atención dentro de la cola, dentro del ciclo del reloj, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso del lenguaje de alto nivel, simplemente con escribir, la palabra escribir, por ejemplo, en el caso del pseudocódigo, y la variable o el mensaje que queramos escribir, y simplemente sale, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. En el lenguaje de máquina, pues es el lenguaje más bajo, que básicamente lo que hace es trabajar con ceros y unos o con pulsos electrónicos, que en muchos casos, pues, nosotros directamente no lo hacemos ahí, pero al final llegamos hasta ese nivel después de utilizar un lenguaje de alto nivel, ¿verdad? El compilador hace todo el trabajo. Muy bien, entonces en C++ nosotros vamos a tener una programación estructurada, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Vamos a empezar a estructurar dentro de PCInt un algoritmo descrito en pseudocódigo. Luego de eso vamos a hacer el mismo algoritmo en un lenguaje de flujo y por último vamos a hacerlo ya en el lenguaje estructurado de C++. Entonces esas van a ser las tres etapas que vamos a hacer. Por lo regular, en el último proyecto que tenemos en el curso va a ser, por ejemplo, les dejo un programa, siguiendo con el ejemplo inicial, ordenar 3 números, ¿verdad? Entonces lo hacemos en pseudocódigo, lo hacemos en diagrama y lo hacemos en C++, ¿verdad? Y presentamos el programa. Entonces, vamos a tener una serie de programas que vamos a tener que presentar y eso va a ser el proyecto final, ¿verdad? Proyecto final de la unidad, porque acuérdense que llevamos varios proyectos finales, no pudimos hacer un par, pero por lo menos llevamos el del convertidor de unidades, vamos a llevar
también el de la base de datos, vamos a llevar de la página web que tienen que hacer para la próxima semana. Y por último, este que les acabo de describir, que este va para el final del curso, ¿verdad? Que es prácticamente en un mes y por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Eso es lo de la presentación de hoy. En el material de aprendizaje hay un manual de C++, hay alguna otra información sobre pseudocódigo, hay alguna otra información sobre resolución de problemas, hay ejemplos que van en pseudocódigo y lenguaje y diagrama de flujo, perdón, que ustedes pueden empezar a revisar. Entonces, aparte de lo que hay que hacer esta semana, que esta semana nos toca hacer una pequeña página, lo más simple que ustedes puedan, ya que están todos, se los voy a volver a repetir. Lo que hay que hacer es una pequeña página utilizando alguno de los servicios que tenemos. Como les había dicho la semana pasada, pueden utilizar Wix, por ejemplo, o pueden utilizar cualquier otro que ustedes conozcan o se les haga un poco más fácil, ¿verdad? Hagan una página general, es decir, una página de un tema que ustedes quieran. Puede ser una página sobre ustedes mismos, puede ser una página sobre el curso, puede ser una página sobre la universidad, puede ser una página sobre lo que ustedes necesiten. Lo único que necesito yo es que tenga un menú y ese menú tenga un par de opciones para ir a ver la información. Por ejemplo, página principal, pues toda la descripción general y de ahí datos de interés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces entramos y hay varios datos de interés. Y otra cosa, ¿qué les digo? Datos históricos o bien campus, y hablamos de la universidad y cuestiones así, ¿verdad? Entonces un par de esas cosas y información general. El asunto no es que ustedes hagan una página muy estructurada, simplemente un ejercicio, un pequeño proyecto para que vayamos acumulando los puntos para el proyecto final, que como el proyecto final ya están dados 3 proyectos, solo nos falta el último. Todo eso tiene que sumar 20 puntos y va sumado al examen final, ¿verdad? Entonces hay que ponernos al día con esa situación. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Con respecto a la página que tienen que hacer o con respecto a qué hay que hacer con el programa de PCInt, que es básicamente encontrar cuál va a ser la sintaxis de las instrucciones que hay que describir ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo solo quería... Una consulta, Inge. Ernesto creo que habló primero. Perdón, Ernesto, interrumpí. No tenga pena. Ok, gracias, Inge. Bueno, yo solo tenía una duda en relación a los compiladores. ¿Hay tipos de compiladores o solo es uno el estándar o de qué manera se obtienen? Perdón que Un compilador no conozco. viene, por ejemplo, un compilador es básicamente el que lee la sintaxis y le da significancia a la semántica para poder dar un resultado. Y entonces eso quiere decir que cada lenguaje de programación debería de tener un compilador diferente para poder leer su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces, en el caso de los compiladores, por ejemplo, si vamos a utilizar C++, al momento de que nosotros ejecutamos, llama al compilador, al servicio de compilación del mismo programa, y eso nos dice cuántos errores tenemos, si todo está bien, y las líneas que vamos a ejecutar, y nos muestra el resultado, ¿verdad? Eso es lo que hace el compilador. Entonces, en este caso, vamos a empezar a utilizar PCInt, y PCInt tiene su compilador. Luego, C++ tiene su compilador, Java tiene su compilador, y así sucesivamente. Cada uno tiene un compilador. Van a haber cursos un poco más adelante donde ustedes van a hacer un compilador de un propio lenguaje, pero ese es un curso específico que se llama así, compiladores, pero antes de llevar curso de compiladores tienen que llevar lenguajes formales y teoría de autómatas en otro curso específico, ¿verdad? Entonces van a poder hacer ustedes su compilador
y van a también poder generar ustedes mismos su lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, en el caso de Ernesto, de lo que me preguntaba, ¿cómo obtengo el compilador? Pues el compilador viene si nosotros utilizamos el programa específico para programar, ¿verdad? Muy bien, ¿quién estaba hablando? ¿Francisco o Milton? No sé quién era. Sí, Inge, solo una consulta. En la otra clase entonces nos va a dar algunos otros ejemplos o vamos a ir creando desde un algoritmo a Sí, vamos a ir creando el pseudocódigo. algoritmo desde cero ahí dentro de PCInt. Lo que necesito yo que hagan esta semana es que por lo menos vean, bueno, cómo se utiliza un ciclo para. ¿Existe el ciclo para en PCInt? Sí, y se escribe así, ¿verdad? Eso es lo que necesito que hagan. No que empiecen a escribir los algoritmos de una vez, porque eso lo vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Yo les voy a poner ahí la información de todos modos para que ustedes vean qué son las estructuras que tendrían que investigar, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Muy bien. Pues básicamente eso es lo de la clase de hoy, jóvenes. Es un... ¿Quién levanta la mano? Nadie. Es básicamente... Ah, Francisco, Luis Francisco, diga. Solo con una pregunta, ingeniero. Dígame. No sé, para la página, no sé, para una fecha específica que tenga. Es para la próxima semana. La próxima semana les hablo yo del el próximo fin de semana. No se los voy a dejar para el viernes porque para hoy jueves, por ejemplo, porque el jueves tienen que ver lo de la programación dentro de PCInt, ¿verdad? Es decir, cómo se escriben, la sintaxis de las instrucciones. Sino que va a ser para la fecha límite va a ser el domingo que es 10 de mayo, no, 10 es el siguiente es 17, más o menos ahí va. Hasta ahí les voy a dejar para que me puedan poner el link de su página. El 17 de mayo. En 10 días más o menos. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Eso es. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, con respecto a la clase, sería todo esto. Como les digo, hay bastante material ahí que pueden empezar a revisar y las tareas se las voy a escribir en un rato para que ustedes ya las tengan disponibles y puedan empezarlas a trabajar. Pero como ya se ha adelantado, es las estructuras que ven ustedes ahí dentro de esta presentación, que también está ahí en el portal, pues son las que hay que investigar dentro de PCInt si se escriben así o si existen, ¿verdad? Y si no, pues simplemente poner dentro de su trabajo las que sí. Y más que ponerlas o escribirlas, necesito que por lo menos revisen para que podamos trabajar ya correctamente dentro del programa y sepamos cómo escribir, ¿verdad? Porque de ahí van a tener que hacer unos cuantos programas y van a tener que subir el resultado siempre a las partes de las tareas. Entonces sí hay que aprender a utilizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una semana para poder revisar eso. De una vez no esperen a que yo les explique hasta el jueves. Ustedes por lo menos vean, si pueden ver unos videos, unos tutoriales de cómo empezar a hacer por lo menos un hola mundo dentro del PCInt, pues háganlo de esa manera, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa nos comunicamos ahí por el grupo. Los que no estén en el grupo pueden escribir su número de teléfono aquí en el chat y que el administrador nos haga favor de agregarlo. O bien por ahí nos comunicamos por cualquier situación que tengan o cualquier duda que vaya a surgir en el transcurso de la semana, ¿verdad? También a mi correo, que ya saben que por ahí les puedo responder. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues dejamos la clase por acá. Y si alguno se inscribió al seminario, pues nos vemos por ahí. Nítido, Inge. Feliz día. Muy bien, jóvenes, feliz noche.
platicamos, nos mantenemos siempre en comunicación.